Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giovanni Mite y sean bienvenidos a este tutorial de matemáticas. El día de hoy el tema que vamos a abordar se trata radicación de números enteros. Primero debemos recordar en qué consiste la radicación. La radicación es la operación contraria a la potenciación. Es decir, que este proceso consiste que si conocemos el exponente y la potencia podemos determinar con facilidad la raíz. También debemos recordar que los números enteros son aquellos números que no tienen parte decimal. Por eso el día de hoy vamos a tratar solamente sobre las raíces que son enteras, o sea, que los radicandos son números enteros, sus raíces serán también enteras. Por lo tanto, primero vamos a recordar los elementos en la radicación. Tenemos el índice de la raíz, que es el número que se ubica pues en la parte superior izquierda del radical. Esta figura se llama el radical y contiene, o bajo él se encuentra la cantidad subradical. El resultado que obtenemos es al que denominamos raíz. Volvamos a repetir entonces, ¿no? El radical, que es la figura o el símbolo de la raíz, el índice que indica pues la potencia que me va a servir para encontrar la base, y la cantidad subradical o el radicando, muchas veces indicado, que consiste pues en la expresión o el número que voy a descomponer para encontrar la base, en la que ha sido repetida. Bueno, si aplicando este concepto, esta definición, vamos a ver entonces si lo podemos ya ejemplarizar con el siguiente ejercicio. Tenemos raíz cúbica de 64. Pues tenemos que buscar la base o el número base que elevado a ese índice que ahora se convierte en exponente me dé el número 64. Lo podemos hacer por simple tablas. La multiplicación de 4 por 4 y por 4 da 64. Pero también podemos hacer el proceso de la descomposición, que es muy recomendable para cantidades un poco elevadas. Si tenemos el 64, lo descomponemos en los factores primos, ¿sí? Vamos también a revisar las leyes de divisibilidad. Un número es divisible para 2 siempre que termine en 0 o en cifra par. El 64 termina en cifra par. Lo voy a descomponer obteniendo su mitad. Mitad de 64, 32. Otra vez termina en cifra par, por lo tanto persiste la mitad. Mitad de 32, 16. Mitad de 16, 8. Mitad de 8, 4. Mitad de 4, 2. Y mitad de 2, 1. Hemos reducido el número a 1. Y veamos entonces esta cifra o esta base, que en este caso va a ser el 2. Recuerden que trabajamos descomponiendo en factores primos, por lo tanto no es conveniente o no es aceptable o no se podrá hacer directamente sacar la cuarta, ¿no? Algunas veces funcionará, pero es mucho más recomendable descomponer para aplicar las propiedades. Entonces ahora vemos que esto que está aquí se reduce en 2, la base es 2, y contemos cuántas veces repite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 a la sexta. Lo que estamos haciendo aplicando propiedades es sacando la raíz cúbica, ¿sí?, de 2 a la sexta. Por lo tanto, yo puedo recordar o puedo aplicar que para sacar raíz de una potencia se divide el exponente entre el índice. Por lo tanto, tenemos que esto es 2 a la 6 dividido para 3. Por lo tanto, esto es 2 a la 2, ¿sí? Y esto es 4. Por lo tanto, la raíz de 64 es 4. Y aquí la vamos a ubicar. Y siempre habrá un por qué. ¿Por qué razón? Porque 4 al cubo es 64. Estamos demostrando que la raíz y las potencias son operaciones opuestas, contrarias, ¿verdad? Entonces, volvamos a repetir el proceso. Raíz cúbica 64. ¿En qué consiste la radicación? En encontrar la base que elevada al índice me dé la cantidad subradical o el radicando. Para esto, pues, tenemos el proceso de la descomposición en factores primos. Descompongo en factor primo, observo que el 64 en base 2 es 2 a la sexta. Recordamos las propiedades de los exponentes y el índice, en este caso de la raíz. Se divide el exponente entre el índice. 6 dividido para 3 a 2, 2 a la 2 queda 4, por lo tanto la cantidad o la raíz es 4. Ahora pues vamos a hablar de la ley de signos en la radicación. Es interesante recordar que los índices pueden ser par.
Índice es cualquier número que se ubique, en este caso el número entero, que se ubique en la parte superior del radical. Recordemos también que el índice 2 no se lo ubica, no se lo pone. Cuando hablamos de raíz cuadrada, simplemente ponemos el radical y ocultamos el índice, o es decir, no lo ponemos. ¿Por qué razón? Se sobreentiende que el radical solo indica una raíz cuadrada. Bueno, volvamos a la ley de signos. Si el índice es impar, la raíz tendrá el mismo signo del radicando. Yo digo, raíz cúbica de menos 27 será 3 negativos. He marcado con rojo para que vean. Volvamos a repetir entonces. Si el índice es impar, la raíz cúbica de menos 27 tendrá el mismo signo, o sea, menos 3. Volvamos ahora con otro ejemplo. La raíz quinta, índice impar por si acaso, 5. La raíz quinta 32, he marcado el signo más para observación nada más, pero no es necesario ponerlo. La raíz quinta 32 es 2. La cantidad subradical positiva, la raíz positiva. Vamos a ver qué sucede entonces cuando el índice es par. En este caso digo raíz cuarta 16. La respuesta es 2. En el caso de los índices par solo existe raíz positiva. Aquí he ocultado o no está puesto el índice 2. ¿Por qué? Porque sobreentiende que es la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 144, 12. Es necesario explicar que en el caso de los índices par no existe raíz cuadrada en el caso de que la cantidad subradical o el radicando sea negativo. Esto no existe. ¿Por qué razón? Recordemos que la potencia y la radicación son operaciones contrarias, como en el caso anterior. Si yo tengo la raíz cúbica 64 es 4. ¿Por qué razón? Lo marqué en el recuadro rojo. Porque si aplicamos la operación contraria, lo elevo al cubo, me vuelve a dar la cantidad subradical 64. Veamos en el caso de la raíz negativa si eso sucede. Alguien me dirá, ¿cuánto es la raíz cuadrada de menos 4? Alguien sospechará y dirá, bueno, será el 2. Veamos qué sucede con el 2. Si yo multiplico 2 por 2, que equivale a decir elevar al cuadrado, ¿sí? La potencia será 4. No me dará la cantidad subradical menos 4. Bueno, y alguien dirá entonces, será menos 2. Veamos, si yo multiplico menos 2 por menos 2, al aplicar la ley de signos iguales, dos factores de signos iguales, será la respuesta positiva, vuelve a dar 4. Por ningún caso, una raíz par negativa existirá, porque al aplicar no va a darme cantidad negativa. Es por esa razón que debemos tener claro que raíces pares de radicandos negativos no existen. Bien, y ahora vamos a ver la aplicación de la propiedad distributiva en la radicación de números enteros. Debemos tener en cuenta, en primer lugar, que la propiedad distributiva se cumple, o podemos decir que la multiplicación y la división son distributivas, o que la propiedad distributiva es aplicable en la multiplicación y división, y no lo es en el caso de la suma y resta. Vamos a determinarlo por qué. Con estos breves ejemplos vamos a ver por qué razón se cumple la propiedad distributiva en la multiplicación y en la división, y no hace la suma y resta. Vamos a ver el primer ejemplo, el ejemplo A. Si yo tengo raíz cuadrada de 100 por 25 y por 4, al aplicar la propiedad distributiva yo puedo decir raíz cuadrada de 100 por raíz cuadrada de 25 por raíz cuadrada de 4. O sea, puedo distribuir el radical para cada uno de los radicandos, obteniendo 10 de la raíz cuadrada de 100, 5 de la raíz cuadrada de 25 y 2 que es la raíz cuadrada de 4. Al multiplicar obtengo 100, aplicada la propiedad distributiva. Ahora, también es distributiva para el caso de la división. Si yo tengo raíz cuadrada de 16 dividido entre 4, puedo aplicar decir raíz cuadrada de 16 dividido para raíz cuadrada de 4. Si es bien es cierto, yo cojo y divido, la raíz cuadrada de 16 es 4, la raíz cuadrada de 4 es 2, 4 dividido para 2 es a 2. Lo que quiere decir que se cumple para la multiplicación y la división. De eso no hay la menor duda. Veamos qué sucede en el caso de la suma y resta. Si yo tengo raíz cuadrada de 4 más 9, ¿será posible descomponer o aplicar la distribución raíz de 4 más raíz de 9? Veamos si es posible. Si la raíz de 4 es 2, la raíz de 9 es 3, lo que quiere decir que 2 más 3 es 5. Ahora resolvamos en forma directa. 4 más 9, ¿sí? Raíz de 13.
Veamos que en el primer caso salió 5 y en el segundo raíz de 13. Lo que quiere decir que 5 no es igual a 13. Esto quiere indicar que esta forma es incorrecta, que no es aplicable en la suma en este caso, que la propiedad distributiva no se aplica en la suma y que debemos hacer primero la parte o la operación indicada en el radicando y a ese total es que debemos extraerle la raíz. Mucho cuidado con esto, algunas veces genera confusión, pero por eso debemos tener muy claro que la propiedad distributiva no se cumple para la suma. Veamos para el caso de la resta. En el caso de la resta sería, en el ejemplo de raíz cúbica de 27 menos 8. Si lo quisiéramos hacer aplicar una propiedad distributiva, sería raíz cúbica de 27 menos raíz cúbica de 8. Raíz cúbica de 27 es 3. Raíz cúbica de 8 es 2. 3 menos 2 es 1. Veamos en forma directa. Raíz cúbica de 27 menos 8 es igual a la raíz cúbica de 19. Y nos damos cuenta que 1 no es igual a la raíz cúbica de 19. Por lo tanto, esta forma también es incorrecta. Lo correcto sería esto de aquí. ¿Por qué? Recordemos que la propiedad distributiva no se cumple para la suma y resta, que la suma y resta no es distributiva. En este caso, la propiedad distributiva no se cumple en la radicación, de suma y resta.